días, hermanos, bendecido martes. Hoy martes te invito a que reflexionemos en la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenará de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo y en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo estaré seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles, y ellos comprendieron que habían tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa después. Concibió Isabel su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí, para quitarme aprobio ante la gente. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy presenciamos en el pasaje del Evangelio un acontecimiento muy relevante: el milagro de Zacarías e Isabel. Y hermanos, día con día nosotros, mediante la fe, en medio de tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de nuestras necesidades, muchas veces hemos pedido algo al Señor. Muchas veces hemos pedido por un familiar, porque cese algún problema, porque mejore alguna situación, por alguna enfermedad, por alguna tribulación, etc. Hermanos, como seres humanos, como hijos de Dios, siempre volvemos a la casa del Padre, muchas veces con una petición. Pero hoy en este pasaje, Zacarías y Isabel, en esta reflexión, aprendemos y meditamos a cómo podemos nosotros comunicarnos ante Dios, cómo podemos nosotros pedir un milagro. O en qué estado estaba Isabel, estaba Zacarías, para que se cumpliera la voluntad de Dios, para que se instaurara la voluntad de Dios en sus vidas. Recordemos, hermanos, que Zacarías e Isabel comienza el Evangelio diciendo que eran hombres de bien, hombres cumplidores de la palabra. Ese es el primer paso.
para que nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios, para que nosotros podamos siempre acoger su palabra, su voluntad, y que en nuestra vida haya plenitud, y que en nuestra vida, día con día, se dé el milagro de la santidad, el milagro de la plenitud, el milagro de sentirnos hijos de Dios, amados, y que nuestros problemas, tribulaciones sean resueltos, no por arte de magia, sino en la condición de que estamos juntos con Dios, y que al estar juntos con el Espíritu Santo, todo es pleno y todo es voluntad perfecta. Hermanos, la primera enseñanza es esa: permanecer en Cristo, cumplir su voluntad, cumplir sus leyes, como lo hacía Zacarías e Isabel, que eran hombres de bien, hombres cumplidores. En un segundo momento, Zacarías se acerca al templo. Zacarías permanece en oración. Zacarías, en uno de esos itinerarios día con día de celebrar, de oficializar, y en el día que tuvo oportunidad de estar frente a Dios, orando, celebrando, ahí se le presenta un ángel y le anuncia la palabra, le da su palabra, le da su voluntad. Hermanos, muchas veces cuando nosotros solicitamos algo, cuando nuestro corazón pide algo a Jesús, o muchas veces cuando queremos entender la voluntad de Dios, solo será mediante la oración, solo será en su casa, solo será mediante la meditación, mediante la comunicación y el diálogo con el Maestro, no fuera de Él, no lejos de Él. La segunda enseñanza, hermanos, es dónde estamos pidiendo y en qué situación estamos pidiendo. Ya nos lo dice Zacarías, es solo mediante la presencia del Señor. La tercera enseñanza, hermanos, es que mediante esa petición había un pueblo respaldando. Había un pueblo que permanecía en oración y quizás no sabían la situación, la causa, lo que estaba solicitando Zacarías o lo que estaba pasando aquella pareja, aquella realidad temporal. Pero permanecían en casa de oración y había una multitud acompañando y acuerpando. Ahí, hermano, la importancia de la iglesia, la importancia de la comunidad, de una vida en oración, de tus hermanos, de tus allegados, de tus elegidos, de aquellos seres que Dios ha dispuesto para que compartas tu camino. Hermanos, una enseñanza muy importante que no puede pasar desapercibida es cuando Zacarías duda ante la palabra de Dios mediante el ángel, porque él, en una situación de edad avanzada con Isabel, deseando un hijo desde siempre, cuando se le da la palabra, él lo cree muchas veces imposible y llega a dudar de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Entra aquella duda en Zacarías, aquella duda que estando en oración, estando en el templo, no cree. Y ahí el ángel derrama la palabra de Dios, en donde le dice que por no creer sucederá cierta cosa. Hermanos, llamados ustedes y yo a creer en la palabra de Dios, a creer en el Evangelio, y que digamos por eso siempre: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, para Jesucristo, para Dios, para el Espíritu Santo, no hay nada imposible. Muchas veces creemos que Dios puede hacer solo lo que nosotros queremos y podemos hacer, o solo nuestra voluntad. Y muchas veces aquello imposible hemos llegado a dudar de que Dios lo puede hacer. ¿Cómo está hoy en día tu fe? ¿Cómo está alimentada tu fe? ¿Crees en Dios sobre todas las cosas, en su poder infinito? ¿Crees que Él puede hacer convertir esa agua en vino, convertir ese problema en felicidad, convertir tu realidad temporal en algo pleno? Hermanos, recordemos que esto sucede solo mediante su presencia, solo estando del lado y cerca de Él. Y la enseñanza última es que Dios lleva a cabo su plan, Dios lleva a cabo su voluntad en esta pareja necesitada. Les da un hijo en el cual
le derrama una palabra para toda su vida. Desde el nacimiento le otorga una misión, un llamado. Y es que este milagro, este fruto del vientre de Isabel, es Juan. Es quien va a ser parte del reino de Jesucristo, quien va a ser parte de esa voluntad divina que ha comenzado mediante una pareja que andaba en bien y que cumplía sus leyes. Hermanos, si queremos tener frutos, si queremos entender la misión, el llamado que Dios nos ha otorgado, aquí nos lo enseña el Evangelio del día de hoy. Permanecer en oración, escuchar la palabra de Dios, saber pedir a Dios en qué situación, mediante la oración, mediante el diálogo, mediante la meditación, mediante su palabra, mediante esa comunicación constante con el Maestro, para que esa palabra sea recibida. Y nosotros con un espíritu abierto, contrito, con un alma dispuesta a un cambio, con un alma dispuesta a recibir su palabra, podamos ser parte de ese milagro, podamos ser parte de ese fruto que Dios envía a diario. Hermanos, por último, la gente quedó anonadada de este milagro, porque era una pareja de edad avanzada y concibieron un hijo que fue parte del reino de los cielos. Hermano, eso deben de ser los milagros de Jesucristo. Eso debe de ser el testimonio de vida, en donde la gente quede anonadada, en donde la gente se sorprenda de lo que Dios puede hacer, en donde los ojos humanos creen imposible. En tu vida Dios puede hacer muchas cosas. En mi vida Dios puede cambiar muchas cosas. Dejémonos hacer en el taller del Maestro, que nuestra vida sea ese cambio, ese fruto, para que muchos vuelvan a Él o muchos crean en Él. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.